Hola familia hermosa, antes de empezar a tomar la porción de este día es necesario que invoquemos al Padre, la razón de nuestro encuentro. Misericordioso, queremos agradecerte por tu amor, por tu infinita compasión, por tu ternura, por tus manos extendidas con nosotros, porque eres un Padre leal, porque mantienes tus promesas por 1000 generaciones y porque nos has permitido ser parte, porque tu mano extendida ha llegado hasta nosotros. Gracias Señor por tu compañía, porque tú has puesto y vas a poner en nosotros la palabra revelada con entendimiento según el deseo y propósito de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a leer en sí a Génesis 26, pero antes de leer a Génesis 26 es bueno que nosotros nos recordemos que ya en Génesis 12, especialmente del versículo 10 al 20 y en Génesis 20, vamos a encontrar una acción repetitiva que está repitiendo ahora Isaac. Y es que ya Abraham, cuando bajó a Egipto, en aquel tiempo, cuando había salido, que el Señor le dijo, sal de tu tierra. Y luego cuando llegó a Canaán, que hubo hambruna, bajó a Egipto. Al bajar a Egipto, él negó que Sara era su esposa. Bueno, pero no solamente lo hizo esa vez, también lo hizo cuando llegó también a Gerar. Cuando llegó allí, también negó que Sara era su esposa. Al negarlo, los habitantes de allí empezaron a tener conflictos. Y bueno, la razón de ese conflicto era porque él, vamos a decir, Abimelech, el rey de ese lugar, había tomado a Sara. Pero bueno, Abimelech no llegó a tocar a Sara, pues el Señor había tenido compasión con él, y él, aunque la tenía cerca, no la hubiese tocado. Ahora el Señor le dice a Abimelech en sueño que ibas a morir. ¿Por qué? Porque la mujer que tenía con él era casada. Entonces Abimelech va y le exige a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que Sara era tu esposa? Entonces él pensaba que Abraham le responde que no sabía que él era un hombre temeroso de Dios. Bueno, Abimelech entonces bendice a Abraham con muchos bienes y luego de eso también a Sara. Abraham está orando por la familia de Abimelech porque después que él llegó y cometió esa acción, entonces sus mujeres ya no daban hijos ni tampoco sus concubinas. Entonces el mismo Abraham oró al Eterno por él. Una bendición. Abraham, aunque él se llevó a su esposa, luego él también oró por él. O sea, vemos aquí que aquí no tienes un sentimiento malo, porque Abraham había negado a Sara, pero no porque quería, sino porque tenía miedo de que, como Sara era tan bella, la tomaran y que luego lo mataran a él porque querer quedarse con Sara. Ahora vemos que por favor de Sara, porque Sara siempre he dicho que ella era su hermana, entonces recibía bienes detrás de eso. Pero aparte de eso, vemos que Dios es un Dios muy celoso, y es que cada uno de ellos, primero el faraón en Egipto, cuando quiso tocar a Sara, y luego aquí en este lugar, en Gerar, cuando el rey Abimelech tenía a Sara, entonces el Eterno le dice, te vas a morir si la toca, porque ella es una mujer casada, y este hombre corre y se levanta temprano y se la lleva a Abraham. Entonces vemos que esta misma acción vuelve y se repite con Isaac. Vemos que hay acciones en nuestras vidas que pueden ser repetitivas de padre e hijo. Todo va a acontecer dependiendo de una condición y una situación. No siempre se tiene que dar, no siempre tiene que hacer el hijo lo que haga su padre. Ahora, esas acciones que se dan repetitivas entre un padre, un hijo, un nieto, que siguen así, son generacionales y son hereditarias, son, vamos a decir, herencias generacionales, que pueden ser positivas, pero que también pueden ser negativas. Y vemos que el pecado se hereda naturalmente, o sea, se hereda naturalmente generacional. Entonces vamos a leer a Génesis para poder entender. Vamos a leer a Génesis 26. Dice, sobrevino una carestía en el país distinta de la que hubo en tiempos de Abraham. Es bueno que nos recordemos que ya esta es la segunda carestía que había llegado. La primera llegó en el tiempo de Abraham, o sea, llegó un tiempo de hambre
de hambruna y ahora llegó en el tiempo de Isaac. Entonces Isaac se dirigió a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en el país que te indicaré. Reside en este país, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes he de dar toda esta tierra. El Señor dice: quédate en el lugar donde estás, porque esa tierra donde estás es tuya. Yo te entregaré. Y aparte de eso, el Señor le está reafirmando otra vez la promesa que ya el Eterno había dado a Abraham de que iba a dar a su descendencia, y esta descendencia que iba a recibir la bendición era con Isaac. Entonces dice: así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia toda esta tierra, y todos los pueblos de la tierra desearán la bendición de tu descendencia. Escuchemos bien como dice: y toda la tierra todos los pueblos de la tierra desearán la bendición de tu descendencia. Bueno, si la desearan es porque es muy buena. Porque Abraham me obedeció y guardó mis preceptos, mandatos, normas y leyes. O sea, el Señor le está diciendo a Isaac que en honor a Abraham, él va a cumplir la promesa. ¿Por qué en honor a Abraham? Porque Abraham fue un hombre que reaccionó al Eterno en fe, pero una fe que fue en dos acciones, en acción y en obediencia. Abraham era un hombre que era obediente a la voz del Eterno. El Eterno simplemente mandaba y Abraham accionaba con obediencia. Dos puntos importantes que le dieron plus, o sea, fueron más para la vida de Abraham. Ahora vemos, Isaac se quedó a vivir en Gerar. La gente del lugar le preguntó quién era la mujer, y él dijo que era su hermana, pues temía que la gente del lugar lo matase por la belleza de Rebeca. Antes su papá había escondido por la belleza de Sara. Ahora él está escondiendo por la belleza de Rebeca. Tenemos que entender que Abraham, cuando mintió, dijo una media mentira. ¿Por qué una media mentira? Porque Sara en sí era su hermana, era su media hermana. Porque Sara, hija de su padre, pero no de su madre. Entonces era media hermana. En cambio, cuando Isaac dijo que Rebeca era su hermana, dijo una mentira completa. ¿Por qué? Porque ellos no eran hermanos. Él simplemente quería protección a través de Rebeca. Entonces, pasado bastante tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miraba un día por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, como normal. Esta mentira salió a la luz. Algunas veces no pensamos que una mentira que parece sencilla va a salir a la luz. Y sale, lamentablemente, aunque no duela, todos pasamos por eso. Entonces, de repente, como era su mujer, estaba acariciándola, y de repente, por la ventana, el rey vio esta acción. ¿Qué pasó cuando el rey vio esta acción? Abimelech llamó a Isaac y le dijo: si es tu mujer, ¿por qué dijiste que es tu hermana? Le contestó Isaac: porque temí que me matasen por causa de ella. Abimelech le dijo: ¿qué es lo que nos ha hecho? Si uno de los nuestros llega a acostarse con tu mujer, incurriremos todos en culpa. Abimelech sabía del castigo, ya él conocía. Es por eso que nos ayuda, porque leer nuestra historia nos ayuda a nosotros a no cometer los mismos errores. Este hombre sabía que si tocaba a esa mujer, iba a pagar todo el mundo esa culpa, porque ya había pasado con el otro Abimelech en el tiempo de Abraham. Todos los cercanos de él también sufrieron la aflicción cuando Sara había estado en casa de el otro rey Abimelech. Este no lo había olvidado. No como lo sé, por la acción que tomó. Rápidamente, desde que supo cuál era la verdad, él tomó acción en el asunto y dijo: ¿qué es lo que nos ha hecho? Si uno de los nuestros llega a acostarse con tu mujer, incurriremos todos en culpa. Abimelech dio un decreto para toda la población: el que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ahora él había protegido, ahora protege a Sara. A Rebeca. Dice: el que toque a esta mujer, es condenado, será condenado a muerte.
Él, cuando está haciendo eso, se está protegiendo a sí mismo. Se está protegiendo a sí mismo porque él sabe, él es el jefe y él es que está encima de la cabeza y por lo tanto siguen los demás. Pero como sabiendo el Eterno que él no puso las condiciones como debía hacerlo, si le pasaba algo a Rebeca, perdón, entonces él iba a pagar por eso. Y él sabía exactamente. Ahora, es bueno que tú y yo entendamos, ya mirando desde el punto de vista de que ya leímos ya a Génesis 12, Génesis 20, y que vimos que pasaron esas situaciones y que, por ejemplo, el faraón en Egipto, que empezó a tener situaciones y conflictos, y luego el faraón, el rey Abimelech en Gerar, entonces vemos que todo tiene muchas veces una razón. Nosotros tenemos que, antes de querer solucionar el problema, buscar cuál es la causa de ese problema. Y es que ellos le había llegado la aflicción y el problema, la causa de su aflicción, de su problema, estaba en su casa. ¿Cuál era? Que se habían llevado a Sara. Ahora, esto me ayuda a ti y a mí a entender qué hemos traído a nuestra casa que no nos pertenece. ¿Qué hemos traído en nuestra atmósfera? ¿Qué hemos buscado que no nos pertenece? Después de cuando empezó cierta acción en nosotros, ¿qué es lo que hay que cambiar en mí? Que me está causando una razón o una situación que no es positiva para mí, no me da un buen sentimiento. Esto nos ayuda a entender que todo tiene una razón de ser, una causa por la cual nosotros tenemos que buscar. Yo no quiero, no decir, yo sí, ahora ya me sáname, Señor, ¿y qué? Pero sin saber cuál es la causa. Si no sabemos cuál es la causa, entonces volvemos a repetirlo. Ahora dice, Isaac sembró en aquella tierra y aquel año cosechó el 100 por 1. O sea, el Eterno bendijo extraordinariamente el fruto de sus manos, la obra de sus manos. Porque el Señor le bendijo. O sea, él produjo el 100 por 1, no porque él era el mejor, vamos a decir, el mejor agricultor, productor, no, sino porque el Eterno bendecía lo que él producía. Una maravilla, o sea, no era, su bendición no venía por su propio, porque era un rey genio, para nada. Su bendición venía porque el Eterno ponía en él esta bendición. El Señor prosperaba y prosperaba hasta el colmo de la prosperidad. ¡Qué belleza! El Señor lo prosperaba y lo prosperaba hasta el colmo de la prosperidad. O sea, este hombre tenía bien en abundancia. Ahora, es bueno que tú y yo nos recordemos una cosa muy importante, y es que esa prosperidad, esa bendición que el Eterno nos ha prometido a ti y a mí, no solamente en bienes espirituales, también material, porque aquel que el Señor bendice, lo bendice en todo el sentido de la palabra. Ahora, fijémonos en algo muy importante. Están ahí. Las bendiciones están ahí disponibles para ti y para mí. No han cambiado su frecuencia, no ha cambiado el vigor de la palabra, de la bendición, no ha cambiado la potencia de la misma, para nada. Lo único es que cambia en nosotros es que si tú y yo no somos obedientes al Eterno, hay una condición para recibir esta bendición. Para ser bendecido como Isaac hay una condición, y es que tú y yo seamos obedientes a su voz y nosotros escuchemos, pero no es que yo escucho, es haciendo, o sea, tomando acción en sus preceptos, seamos obedientes de sus preceptos, de sus mandamientos. Y esto nos traerá entonces bendición en todo el sentido de la palabra. Tenía rebaños de ovejas y vacas, gran servidumbre, tanto que le envidiaban los filisteos. Todos los pozos que había cavado, los criados de su padre en vida de Abraham, los filisteos los llenaron con tierra. Abimelech dijo a Isaac. Vemos que los filisteos tenían tanta envidia por Isaac, por su prosperidad, por su bondad. Entonces, ¿qué hacían ahora? Todos los pozos que los sirvientes de Abraham habían cavado, que habían hecho, ellos lo habían borrado. Ahora, fijémonos en algo muy importante. Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros porque eres mucho más poderoso que nosotros. El rey le dijo a Isaac, apártate de nosotros, eres mucho más poderoso que nosotros. Podemos ver la grandeza del Eterno, el amor y su misericordia. Podemos ver que cuando el Eterno bendice, lo hace a toda plenitud. No existe límites para su bendición. Y que Él hace la diferencia de nosotros delante de todos. Una maravilla el Eterno. Isaac se apartó de allí, acampó junto al torrente de Gerar y allí se estableció. Isaac volvió a cavar los pozos cavados en la vida de su padre Abraham.
Aunque los filisteos habían cerrado, tapado los pozos, Abraham volvió a cavarlo, volvió a hacer los mismos pozos que los filisteos habían tapado después de morir Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había puesto su padre. Los criados de Isaac cavaron junto al torrente y dieron con un manantial. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, reclamando la propiedad del agua. O sea, donde quiera que se iban, ahí iban detrás de Isaac y querían los pozos. Isaac muy paciente. Vamos a ver en Isaac que tiene el don de la paciencia y es un hombre pacífico. Además, vamos a entender algo muy importante de Isaac y dice, reclamando la propiedad del agua. Y llamó al pozo Esed porque lo habían desafiado. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, y lo llamó Sidná. Se apartó de allí y cavó otro pozo, y por este no riñeron, y lo llamó Rehobot, diciendo, el Señor nos ha dado su espacio para crecer en el país. Desde allí subió a Beersebat. El Señor se le apareció aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que estoy contigo. Vemos que aquí el Señor se le aparece a Isaac y le está dando, vamos a decir, una seguridad de que no está solo, un recuerdo de su compañía. No temas, porque yo estoy contigo. Y le está recordando quién soy. Soy el Dios de tu padre Abraham. Ya lo conoce por referencia. Ya le entiende cuando de que le dicen soy el Dios de tu padre Abraham. Conoce la referencia de este Padre amoroso, de este Dios misericordioso que no aparta la mano de aquellos que le aman y le temen. No temas, que estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Le está hablando de naciones. En atención a Abraham, mi siervo. ¿Por qué lo hago? Le dice el Señor. Cuando dicen atención, quiere decir en mérito. O sea, por Abraham, yo te voy a bendecir a ti. El Padre ya había tenido una palabra de promesa a Abraham y él quería confirmársela. Aquí le da el Padre una confirmación, ¿ok? Una confirmación a Isaac de su promesa y de su bendición. Levantó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su campamento. Isaac está haciendo el mismo ejemplo de su padre, donde el Padre aparecía, donde el Eterno le aparecía. Allí él le levantaba un altar para servirle al Eterno. Una maravilla, el lugar donde el Eterno aparece es bendecido. Los siervos de Isaac abrieron allí un pozo. Desde Gerar fue a visitarlo a Amibelet con Ahusa, su consejero, y Ficol, su capitán. Isaac les dijo, ahora fijémonos algo muy importante. Cada vez que Isaac se mueve a un lugar y hace un nuevo pozo, discúlpeme por la bulla, de verdad ya estoy muy para acabar con el video, discúlpeme por la bulla, por favor. Bueno, importante, cada vez que Isaac se movía a un lugar para hacer otro nuevo pozo, perdón, pero nos seguimos. Cada vez que Isaac se movía a otro lugar hacia un nuevo pozo, allí prosperaba. Y no importaba los pozos que le quitaban. Me ayuda a mí a entender. Es que no era el pozo. Isaac estaba claro que su bendición, su prosperidad, su bonanza, la tanta agua que se sacaba de allí, no venía de su fuerza, ni de su sabiduría, ni ninguna agilidad de él hacer pozo, de cavar pozo, para nada. Él entendía que no importaba el lugar y el espacio donde se mueva, allí él iba a prosperar, allí él iba a ser bendecido y sus pozos iban a dar agua en abundancia. ¿Por qué? Porque él no estaba solo y porque él estaba viviendo, estaba sostenido en una promesa que se iba cumpliendo poco a poco. El Eterno dijo, te bendeciré, y así lo hizo. Dijo que era de manera extraordinaria la manera de su prosperidad, tanto que el rey lo manda de allí, dice, porque eres más poderoso que nosotros, tienes más bienes que ellos. Eso solamente lo hizo el Eterno. Pero vemos que cada vez que
Ellos le piden a Isaac moverse, se mueve tranquilo, sin discordia, sin pelea, con paciencia y vuelve otra vez a edificar. Muchas veces tenemos algo y lo que tenemos alguien lo desea y la persona piensa que es lo que poseemos. Para nada es lo que poseemos, porque no es mi posición, no es el teléfono que tenga, no es el arete que tenga, no es el reloj, no es la casa, no. No es el país que viva. No, me puedo mover donde me mueva. Es la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Ese es el punto importante, que no me debe faltar en mi vida. Por lo tanto, no importa cuántas personas vienen a mí, se llenan de mí, toman lo que yo tengo y piensan que, claro, se sienten grandes, sienten que se lo han llevado todo, pero no es el pozo, es quien hace el pozo. No es la manera como yo construyo el pozo, es quien construye el pozo para mí. O sea, es el que me busca el lugar adecuado para construir mi pozo. Es el que bendice mi pozo, no importa el lugar y el espacio donde está. Ahora, es muy importante que notemos, el agua es símbolo tuyo, sabemos de vida. No podríamos existir si no hay vida. Es el símbolo de gozo, vamos a decir, de felicidad, de alegría, porque bueno, yo tengo agua, no me falta, y el agua es símbolo de prosperidad, porque con el agua tengo la manera de sembrar, de que mis animales se adelanten, cuánta cosa más, todo se mueve con el agua. Pero no obstante eso, el agua nosotros debemos tomarla con gozo, con alegría, con satisfacción. Y el agua vamos a decir que es la palabra de Dios, que es evidente, necesaria en nuestras vidas para poder seguir adelante. Ahora, cada pozo que cavamos, cada vez que estamos muy intensos, o sea, no intensos, sino buscamos la manera de escudriñar la palabra de Dios más y más. Muchas veces vienen situaciones que quieren arrancarnos el pozo de la mano. Ahora, no es el pozo, no es cualquier o X cosa que hayas construido, porque la bendición no está en lo que haya construido, la bendición está en mí, que el Eterno me la ha proveído. O sea, no es lo que yo tengo, para nada, soy yo la que poseo la bendición. Era Isaac el que poseía la bendición, por lo tanto no importa el lugar donde se movía, tanto que el mismo rey lo admite y dice rey, dice Isaac, ¿por qué vienen a visitarme si fueron ustedes los que me trataron con hostilidad y me echaron de su territorio? Le contestaron, hemos comprobado que el Señor está contigo. El mismo rey lo admite. Admite, ¿por qué? Porque le habían puesto tanta traba. Algunas veces hay personas que te ponen tantas dificultades en la vida y como quiera tú sigues adelante. Y te ponen una traba y te cierran esta puerta y piensas que en otro, porque las puertas que se me abren no me la abren ni tú ni yo. Tú eres un medio que el Eterno usa para esa bendición, pero tú actúas porque Él te ha movido o porque me ha movido a mí. Por lo tanto, yo no puedo creer que tengo derecho en ti, porque el Eterno me ha usado y yo he podido darte la mano. ¿Quién soy yo? Si tenemos que entender que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder y por su misericordia. Ahora vemos que el mismo rey admite, dice, hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo. Por eso queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás mal alguno. Ahora se estaban haciendo amigos. Estaban buscando la relación con Isaac. Una alianza contigo. Tú no nos harás mal alguno, ya que nosotros no te hemos lesionado. O sea, te hemos maltratado tantas veces, en otras palabras, pero no te hemos golpeado directamente. Porque es un punto importante. Pidamos a Dios que las situaciones que pasan en nuestra vida puedan golpear. Es lo mismo que pasó con Job. Le llevaron sus hijos, su familia, todos sus bienes y hasta llegó a tener lepra, pero aún así no le quitó la vida.
Y al no quitarle la vida, el Eterno no le dio permiso. Todavía estaba ahí la bendición, porque era en la vasija de donde se producía esa bendición, era Job. Por lo tanto, ellos supieron que le quitaron y tanto pozo a Isaac, pero sabían, le dijeron, no te hemos lesionado, o sea, no te pongas contra nosotros, vamos a aliarnos. Porque entendieron ellos mismos, y el mismo rey dijo con su boca, entendemos que el Señor está contigo. Tenemos que entender que hay una diferencia entre mi vida, en la tuya, en la de nuestro semejante, cuando el Señor está en nuestra vida. Hay un toque diferente, hay una diferencia que se marca, que se ve, cuando el Señor está en la vida de una persona. Se ve, se nota, se siente. Entonces dice, te hemos tratado siempre bien y te hemos despedido en paz. Ahora que el Señor te bendiga, dicen. Él les ofreció un banquete, comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron y pronunciaron los juramentos mutuos. Isaac los despidió y ellos marcharon en paz. Vemos que seguimos viendo que muchas veces, aunque parecemos los sensibles, los que no tenemos nada, y parecía así Isaac. Él estaba en ese país ajeno, en ese lugar ajeno, y donde quiera que se iba, a cada esquina, era como que lo perseguían. Mas él mantuvo la paciencia, nos enseña a nosotros a ser pacientes, a ser pacífico. No hizo guerra. No, quien quiera el pozo, tómalo, seguía. Pero ellos mismos entendieron que no era Isaac, sino que era el Eterno que estaba sobre Isaac. Que nosotros podamos entender que no importa lo que se lleven, no importa lo que tomen. Ahora, lo que nadie debe tomar de ti y de mí es la relación íntima con el Eterno. Que se lleven cuantas cosas puedan, porque mientras exista la relación íntima entre el Eterno y yo, entre tú y el Eterno, no importa lo que se vaya, porque lo que se fue volverá. ¿Por qué? Porque eres el dueño. Eres el dueño del oro, la plata, de todo lo que existe. Todo lo creado lo creó Él. Todo lo que existe. Un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan misericordioso, que solamente le bastó decir que se haga y apareció. Su palabra creó, su palabra es creadora. Agradezcamos al Padre. Misericordioso, gracias, gracias, gracias por tu mano extendida, por tu amor expresado, por tu misericordia. Gracias porque has sembrado en nosotros según te ha parecido, te ha complacido según tu deseo y voluntad. Gracias por tu amor infinito, por tu compañía, por tu bendición y por tu protección. Todo esto te lo bendecimos, te lo ofrecemos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Le mando un abrazo, les quiero mucho. Gracias al Eterno porque todos existen. Bendiciones, linda semana.